Te doy la bienvenida a Karma Emprendedor, un podcast en el que vas a poder escuchar, sin filtros, a emprendedores como tú que han conseguido vivir de su pasión. No solo vas a aprender las estrategias de cómo lo han hecho, sino que vas a conocer de verdad a la persona que hay detrás, sus aciertos y errores, sus virtudes y defectos y algunos de sus vicios inconfesables. ¿Para qué? Para que liberes tu karma emprendedor, es decir, que pongas en marcha aquellas causas y condiciones que necesitas activar para que tu negocio funcione. Por cierto, si quieres saber cuáles son los 7 obstáculos que te están impidiendo vivir de tu pasión y cómo superarlos, he preparado un ebook para ti con ejercicios simples y prácticos. Ve ahora a davidalonsogarcia.com/ebook y descárgatelo gratis. Y ahora, vamos a por la entrevista. Pues vamos allá. Bueno, Carles, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Karma Emprendedor. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. La verdad, muy contento de estar aquí. Ha costado un poquito, pero al final pues lo hemos logrado. Bueno, tú Sí, sabes sí. eso, ¿no? Que lo bueno Se, se hace cuesta. esperar, Efectivamente, lo exactamente. bueno se hace esperar. Nada, tío, muchísimas gracias. Es un placer tenerte por aquí y que puedas compartir toda tu experiencia, además, como nómada digital, que vamos a ir hablando de todo eso, porque además, ¿dónde estás ahora mismo? Ahora mismo estoy en Granada, Nicaragua. Llegué ayer, llevaba 6 meses por Asia y ahora he vuelto para Centroamérica, que es donde tengo mi base entre Costa Rica y Nicaragua. Oye, ¿y Mm. cómo es eso de vivir viajando constantemente? A veces es cansado. Mira, justamente ayer grababa un podcast y me di cuenta de que se me cumplía una efeméride de 5 años. Yo empecé a vivir viajando de manera permanente, o sea, full time, hace 5 años aquí, en esta misma ciudad. Y empecé con el podcast de Nómada Digital y todo el tema, pues justo hace ahora 5 años, ¿no? Y me doy cuenta de que he ido evolucionando en mi manera también de vivir esta vida de nómada digital. Para mí era un sueño que quería cumplir y poco a poco, pues a medida que se ha ido dando, también me he ido adaptando, ¿no? Yo al final soy emprendedor, tengo proyectos digitales y moverte mucho requiere de logística, requiere de tiempo, sobre todo el problema es el tiempo. Si cada vez que tú vas de un sitio a otro, pues pasa tiempo y entre que llegas al sitio, luego pues no tienes buen internet. Por eso justamente hemos puesto tanto esta entrevista, ¿no? Porque yo aquí sé que tengo buen internet y era como, Claro. vale, va, cuando esté en Granada, pues sé que aquí tengo buen internet y cruzando dedos que no pase nada. Pero en otros lados, pues es que no tienes. Por ejemplo, hacer un directo o una entrevista, pues no es posible y a veces pues puede resultar un poco cansado. Sí. O sea, pero ¿cómo surge en ti ese sueño de vivir viajando? Vale. Mira, yo me fui de casa, soy catalán, soy de Barcelona, crecí en Cardedeu, que es un pueblo que está un poco más al norte de Barcelona. Y yo me fui a los 18 años a Nicaragua, ¿vale? En 2006. Me vine a vivir aquí. Me vine como voluntario con una ONG y me pasé una temporada muy larga y decidí que me venía a vivir a Nicaragua. Entonces, del 2006 al 2018 estuve viviendo en Nicaragua de manera interrumpida en algunos años, pues sobre todo al inicio, pues pasaba un año en España, un año aquí, luego los veranos en Barcelona trabajando, que tenía ahí un pequeño emprendimiento de temporada, me iba muy bien, y luego venía aquí. Y en el 2010 y 2015, yo me había construido ya mi casa en Nicaragua en el 2013. Yo decidí que iba a ir a por la libertad financiera. ¿Vale? Cumplí 27 años, pues fue en el 2014, pues fue el día de mi cumpleaños. Y me había leído un libro que me abrió los ojos a lo que era la libertad financiera, ¿no? Y yo ya tenía una empresa, tenía un negocio muy potente aquí en Nicaragua de marketing digital y decidí que en 5 años me jubilaba. Y empecé a hacer mis planes, mis números, mis historias y lo conseguí en 4. En el 2018 eh, consigo una cantidad importante de dinero, vendo parte de la empresa y me pongo a construir unas casas aquí en el sur de Nicaragua, una zona muy turística donde yo trabajo en negocios turísticos, tengo muchos contactos del mundo turístico aquí en Nicaragua. Y justo en abril del 2019, del 2018, eh,
Empieza a haber unas protestas y, y termina una guerra civil. Y el país, chao. O sea, todo pasó a barricadas, tiros, muertos, etcétera, ¿no? Lo que puede implicar una guerra. Fueron muchos meses y claro, al principio no sabes qué cojones está pasando y bueno, pues poco a poco te lo vas encontrando. Todos mis clientes quebraron. Pues claro, al final todos los negocios Claro, turísticos, chao, o sea, cerraron fronteras, no había policía en las calles, bueno, un lío. Y de ahí, eh, bueno, decidí marcharme del país. Perdí la inversión que había hecho para la libertad financiera. ¿No? Mi plan era decir, vale, tengo libertad financiera, tengo una casa pagada, mis gastos en Nicaragua eran ridículos. claro, En el norte de Nicaragua es muy barata la vida. Digo, pues voy a poder estar 6 meses viajando y otros 6 meses yo estoy con mis historias. Yo ya estaba escribiendo libros, con la fotografía stock y demás, y yo con eso vivo, pero vamos, fenómeno. Y bueno, pues lo perdí todo de un día para otro y se juntó, cuando conseguí llegar a Barcelona, se juntó porque, o sea, digo conseguí llegar porque nos cancelaron los vuelos como 10 veces. Tuve que cruzar el país en barricadas, el aeropuerto estaba tomado, era un lío, era un lío importante. Y cuando conseguí volver a Barcelona con mi pareja y con mi perro, que para mí, pues llevaba 11 años viajando con él, eh, rompo la relación que tengo con la pareja y el perro le detectan un cáncer muy, muy avanzado y ya me dicen que chao. Entonces ahí fue también como un momento duro, ¿no? De decir, joder, claro. estaba así de conseguir la libertad financiera y de golpe no tengo nada de lo que tenía, he perdido toda la inversión y mis seres queridos desaparecen, ¿no? Entonces llega un momento en el que eh, se muere el perro, además también se me muere un familiar de una manera muy traumática de golpe, era como, joder, ¿qué está pasando? Y a finales del 2018 me marché. Me fui a Tailandia, pillé un vuelo de avión y me fui a escribir. Y ahí escribí el libro La vida que yo quiero. Y Vale. empecé a sencillamente recapitular y decir, pues, pues aquí estamos, ¿no? Y ahora qué toca. Y a partir de ahí me hice, pues, bueno, muchísima introspección de decir, vale, ¿qué es lo que yo quiero con mi vida? Y yo quería vivir viajando, lo tenía claro, ¿no? Que ese era el objetivo desde hacía muchos años. Y dije, pues todavía tengo algo de ahorros de todo lo que ha pasado y tengo ingresos suficientes online como para vivir viajando, aunque sea de manera precaria en un inicio. Y ahí pues ya decidí que yo ya era un nómada digital en ese momento. Y el 1 de enero del 2019 ya está. No tenía casa, no tenía sitio donde vivir y estaba ya viajando. Y desde Eh, entonces, Me mm, surgen algunas dudas, ¿no? Es decir, la claro, primera, la primera es, ¿cuál es la cantidad esa que te planteaste y que conseguiste? claro. Mira. Te cuento los gastos que yo tenía en ese momento. El primer plan fue muy chapucero. Luego, evidentemente, ahora mismo tengo la libertad financiera. Luego, si quieres, hablamos de esto. Pero mi primera idea fue decir, vale, ¿cuánto dinero necesito para vivir? Y yo en Nicaragua, para que te hagas una idea, en ese momento gastaba $150 al mes. Hostia, Claro, mi factura de la luz eran $3. Mi claro, factura del agua era $1. Comía cada día fuera por $2. O sea, claro, en mi realidad, porque yo llevaba así años con muy poco dinero era libre financieramente. claro. En paralelo a eso, yo ya estaba metido en el mundo de la fotografía stock, que no sé si conoces un poco de qué va, pero bueno, básicamente es generar imágenes, preproducirlas para ponerlas en venta online que generan Imágenes tuyas ingresos propias. pasivos. Imágenes Sí, tuyas que tú, exactamente. vale, fotografías tuyas que Sí, tú haces fotografías y las pones, exactamente. vale, Exactamente. Yo voy viajando con la cámara por el mundo. vale. El caso es que ya de la fotografía stock podía vivir. O sea, la fotografía de stock en ese momento pues no sé, estaría en $600, $700 al mes. A mí eso en Nicaragua me permitía vivir. Y yo en ese momento tenía la empresa de Travel en Nicaragua, que era una guía de viajes que se convirtió en una agencia de marketing. Que, bueno, pues hice una guía online y a partir de aquí pues desarrollé mucho negocio, ¿no? Y terminamos en el 2018 yo estaba llevando el marketing de 500 empresas entre hoteles, turoperadoras y restaurantes en todo el país con un equipo de personas y demás. Y estaba vendiendo la empresa, ¿no? Esa era la parte final, digamos, del monto. Mi primer plan fueron $120.000 dólares
a un 5%. Digo, yo con esto sé que me entran 6.000 al año y con estos 6.000 vivo sin ningún problema en Nicaragua, incluso puedo estar viajando. Y debo decir que los precios han cambiado mucho, ¿eh? Hay muchísima inflación a nivel Claro, global y aquí se nota mucho. Y además con la fotografía stock me entran otros 7 8 mil ya permanentes que me permiten vivir, pero como un puto rey. claro. Luego, la idea era, pues yo sigo haciendo fotos de stock, sigo escribiendo, sigo haciendo mis historias que van a generar más ingresos, ¿no? Y bueno, pues ese era el plan inicial. Luego me di cuenta de que en lugar de invertirlo a fondo fijo, tenía mucho más sentido pues, comprar un terreno y construir 3 apartamentos y por menos dinero de los 120.000 podría tener un ingreso superior, ¿vale? Al final, y totalmente pasivo con gente que me lo administraba. Entonces, también era alternativa que decidí finalmente, ¿no? El decir, vale, tengo el terreno, lo compro, lo construyo, lo desarrollo, que fue justo cuando empezó todo el conflicto, pues me pilló en eso, ya con la inversión hecha. Claro, que aquí pensaste, Y compro ese terreno, construyo 3 casas y con el alquiler de eso, pues ya me sí, deja. me quedaban 1.800 al mes ¿Vale? de manera pasiva con otro que lo explotase. Si yo mismo lo autoexplotase, pues le sacaría mucho más, ¿no? Pero yo era como, toma las llaves, no me Claro. vuelvas a llamar y cada mes me ingresas. Y como tenía muchos contactos dentro del mundo turístico, me era relativamente fácil tener, ¿sabes? Gente que me apoyara en caso de necesidad si yo estuviese en otro lado del mundo. Ese fue el plan. Entonces, bueno, ya te digo, se perdió la inversión, se perdieron también la venta de la empresa, porque la venta de la empresa la efectué en enero del 2018, pero el pago se hacía en junio y Claro, te teníamos un pilló tiempo de justo vendiendo transición. la empresa esta que comentabas, ¿no? Porque hemos pasado muy rápido por encima, que era Mm. una empresa Bien. que empezaste como una guía, ¿no? Sí, De sí, comercios. lo que hice fue una página web que está todavía activa, ¿eh? Y de hecho, este año pasado vendí la página web con todo el contenido a un chico y está ahora volviendo a reactivarle. Hice una página web que se llamaba Travel Guide Nicaragua, que era guía de viajes, ¿vale? Una Lonely Planet Sí. online. Claro, en ese momento no existía nada de cómo viajar a Nicaragua. Y como yo ya estaba viajando por todo el país haciendo fotos de stock y me gusta escribir, lo junté todo porque ya tenía mis imágenes de cada uno de los pueblos del país y hacía una descripción pues de cómo llegar al sitio, los horarios de buses, dónde dormir, etcétera, etcétera. Entonces, redacté, no sé si fueron 2.000 páginas, o sea, fue de locos montar todo eso porque claro, no, ChatGPT no existía ni nada de Claro. eso, ¿no? Era todo a mano. Yo recuerdo que además montamos la primera web en HTML, la montaba un amigo mío desde Sevilla y yo le pasaba Words de páginas y páginas de Word, ¿no? Y las fotos y tal. Y, bueno, era un Cristo. Luego ya pues fuimos mejorando, nos pasamos a WordPress y demás. Y nada, o sea, de ahí mi idea era, monto esto, consigo mucho tráfico, soy el único del país y me voy físicamente a los hoteles y les digo, oye, yo tengo este tráfico, pon tu anuncio aquí y me pagas un fee. Y de hecho, aquí en Granada, cuando ya tuve toda la web montada y ya teníamos tráfico, fue súper rápido, ya sabía un poquito de SEO y no sé si estábamos en 50.000 visitas al mes, una cosa así, que para Nicaragua era una burrada. Y nadie tenía páginas web, o sea, también tenemos que entender que en ese momento Nicaragua es el Claro, país más pobre de América. O sea, claro. es un sitio donde no hay un desarrollo turístico, ¿no? La gente no sabía entrar en Booking, era todo un lío. Entonces, yo no había ni siquiera domiciliación bancaria, no existe. A fecha de hoy no existe esto aquí. Entonces, claro, yo tenía que ir a tocar la puerta, ¿no? De quien fuese, decirle, mira, yo tengo esta página web, no entendía nada, le enseñaba, ¿no? Pues mira, tal, no sé qué, estas son las cifras y $100 al año y te pongo aquí. Y vine aquí a Granada y además yo te hago las fotos, la descripción, yo lo hacía todo. Era en plan, tú me pagas y chao. Y además pagas después, para que veas el anuncio y demás. Y me vine aquí a Granada a probar a ver qué pasaba. Me vine en un bus y en un día hice como 30 ventas. Claro, Hostia. cuando vi el volumen que era de trabajo, dije, me Claro. volví para el norte, que volver para el norte eran 8 horas de bus, era un día entero, ¿no? Y decir, mierda, ¿y ahora qué? ¿No? Pues venga, a procesar las fotos y hacer todo. Y ahí empecé ya a estandarizar esto, a pillar equipo y abrir mercado. Y yo mi trabajo era dirigir el proyecto y estar constantemente visitando gente. Entonces, de ahí
se empezaron a derivar otros negocios. Abrí también una colección de postales físicas de Nicaragua, que les dejaba en depósito a los, pues a los negocios y demás. Y claro, llegué a vender 200.000 postales. Qué 200.000 postales barbaridad. es mucho dinero, mucho más del que te imaginas. Qué Claro, barbaridad. era una burrada, sí. Entonces ya cuando llega ya al 2017, yo estaba quemado, porque realmente era muy pesado estar constantemente con el coche dando vueltas, tal, por todo el país, y ya ganaba muy bien. Entonces era a punto de decir, mira, tengo el dinero que quiero, desarrollo el proyecto este y ya, chao, y ya me quito en medio. Y me pasé en 2017 buscando un inversor, lo encontré, un italiano, y me hizo una paga y señal de proyecto, de negocio, y bueno, pues empezamos a hacer toda la transición de tal. Doné las postales a la fundación con la que trabajo aquí, que de hecho por eso vengo cada año a Granada a pasar unos meses. Y nada, de golpe petó todo. Y claro, todos los negocios turísticos es que quebraron de un día para otro. O sea, el sector turístico en Nicaragua desde el 2014, desde el 2013 al 2018 iba creciendo en un 100% cada año. Se iba duplicando porque había muy poquito en un inicio. Entonces iba creciendo una barbaridad y estábamos todos viviendo una época de oro. O sea, era dinero a mansalva, a pesar de Claro, precios muy bajos. Y claro, de golpe pues se cayó, todo el mundo nos pilló invertidos porque nadie se esperaba que fuera a haber algo así. Y bueno, pues ahí, chao. El italiano que me estaba comprando me pidió todavía que le regresara para diseñar y yo fue como, ni de coña, pero claro, yo lo que quiero, la paga de diseñar me da absolutamente igual porque era una cifra muy pequeña. claro, Pero el trato, ¿qué pasa con eso? Se claro. rompió el trato y nada, yo recuerdo que tuve que mandar un correo, que ese correo me costaba $60.000. Y tomé la decisión de escribir a todos los anunciantes y decirles que están gratis, Vale, que no iba a cobrar a nadie, porque no podía, o sea, no podía ni éticamente, porque sabía en la situación que estábamos absolutamente todos, ni tenía tampoco logísticamente la manera de hacer eso, porque no podía, no había gasolina en el país, no había comida, o sea, claro. No no podías podías moverte moverte. para ir a cobrar, ni siquiera, claro. Pero es que era lo último que se me pasaría por la cabeza en ese momento, era Claro, decir, claro. "Mm, ¿qué Primero está era tu vida, lo pasando?" primero era tu vida, ¿no? Exacto. Salvar la vida. Ah, Oye, a mí se me vienen dos preguntas con eso, ¿no? La ujú. primera, em, porque claro, efectivamente, y aquí me gusta hablar de esto de lo que tiene que ver el podcast, ¿no? El karma, ¿no? El cómo las acciones que haces al final te conducen a un resultado, ¿no? ¿Por qué llegaste a Nicaragua? ¿Por qué Nicaragua y no otro país? Iba a ser otro. Mira, yo empecé a trabajar a los 13 años. Vengo de familia muy humilde. Y, y yo, nunca nos faltó de nada en casa, pero sí que es cierto que cuando mis padres eran separados y yo crecí con mi madre, y mi madre pues tenía temporadas que tenía 4 empleos a la vez. Un empleo jornada completa y luego complementaba, ¿no? Y yo y mi hermana, yo soy el hermano mayor, pues bueno, pues a cocinar desde los 12 años, es lo que hay, es que no había nadie en casa. Entonces, cuando yo quería una moto, pues no había dinero. Entonces era, pues consíguela tú, ¿no? Y empecé a trabajar como informático. A los 14 monté un ciber para un señor, cibercafé de esa época, para un mecánico que literalmente no sabía encender un ordenador. O sea, cuando yo le monto yo era informático, montaba piezas, ordenadores a piezas, ¿no? Pues en ese momento. Y el tío me cogió y me dijo, ¿montas aquí un ciber tal? Y sí, sí, o sea, ensamblé, creo que eran 13 ordenadores, un servidor, y así empezamos. Porque a mí me pagaba 2 € la hora, literal. Y Con hacía 14 años. con 14 años, tío. ¿Habías dejado de Y estudiar? estaba yendo al instituto, pero ya me iba muy mal, o sea, ya estaba quemadísimo. También tenía, pues así, pues conflictos familiares y demás, ¿no? Entonces, el verano me lo pasé trabajando entero y ya era al salir de clase, que en ese momento ya empezabas a los 15, sí, creo que fue, no, a los 16, y ya empezabas con el bachillerato, entonces las tardes las tenía libre. Y yo a las 3 de la tarde me iba al ciber, abría y comía y comía allí y me quedaba hasta las 9:30, 10 de la noche cada día. Y los fines de semana, todo el día. Pero claro, luego llegaba fin de mes y eran 500 euros. O
¿sabes? Claro, Era como, tío, o sea, no tenía ni la edad legal de contratarme, o claro, sea, claro, claro. realmente era... Pero bueno, claro, pues así estuve hasta los 18. A los 17 me contrató un tío de Barcelona, que era un amigo, que también era informático y tal. Y igual, o sea, me explotaban el sueldo mínimo 690 euros al mes y tenía que irme a Barcelona cada día, que solo entré me gastaba una pasta, irte a comer, tal. Y llegó un momento en el que está harto. Está hartísimo, tenía dinero porque ahorraba mucho, pero estaba quemado de la vida. Es decir, esto es una mierda, ¿no? Claro. Y me apunté a una página web que había de ONGs, porque me apetecía pues hacer algo. Y América Latina me fascinaba y yo en ese momento estaba muy metido en movimientos sociales y demás. Entonces era como, eh, bueno, pues me apetecía, ¿no? Vivir la experiencia de América Latina. Claro, estamos hablando en un momento que era 2005, pues que no había WhatsApp, no había Internet como lo conocemos ahora, no existían las redes sociales, existía Messenger en ese momento, no Hotmail. Y, y bueno, pues encontré un proyecto en Bolivia que yo apliqué y me dijeron que sí. Y con un amigo, con uno de mis mejores amigos de la época, dije, nos vamos, nos vamos. Él también estaba recurrando, situación bastante parecida, y yo renuncié a mi trabajo. Y anuncié, de hecho tenía 17 años todavía, y yo anuncié en casa, digo, bueno, me he apuntado a esto y cuando cumpla 18 me piro. O sea, me estáis reteniendo hasta agosto, ¿sabes? Pero en septiembre yo soy libre. Y nada, me marché en noviembre, ¿Y pero nos íbamos a marchar cómo se lo tomó tu madre? bien, pero porque yo ya estaba metido en muchos líos. Entonces era como decir, mejor una temporadita fuera a lo mejor te conviene. Voy a estar más tranquila, ¿no? Voy a estar más Sí, tranquila. sí. Entonces, y también tenía muy buena relación con mi padre, ¿eh? O sea, tengo muy buena relación con él. Y no, se lo tomaron bien, evidentemente con un poco de miedo, ¿no? Porque pues con 18 años eres un crío. Claro, Y la idea era marcharnos en septiembre, pero justo cuando ya estábamos con todos los preparativos y demás, estalló una pequeña revolución en Bolivia que fue la que llevó a Evo Morales al poder, pero hubo conflictos sociales. Entonces las ONGs cortaron todos los proyectos por temas de inestabilidad. Claro, cuando yo ya había renunciado al trabajo, me llega un mail y me dicen que cancelan el proyecto por temas de seguridad, tal. Y era como, mierda, ¿y ahora qué? Y hablo con mi amigo y dijimos, pues a buscar. Y empezamos que si el Congo, que si la Polinesia, empezamos a buscar. Encontramos uno en el Congo que sí que nos querían y en paralelo, de casualidad, conocimos a una gente que tenía un hermanamiento con Palacahuina, que es el pueblo este del norte de Nicaragua, que son una gente arbusias, que es un pueblo cerca de ahí, de Montseny, de donde soy yo. Pues yo les dije, mira, yo estoy, que me quiero marchar, ¿qué tal? Y nos llevaron ahí. Entonces fue casualidad, Nicaragua me pareció genial y nada, nos metimos ahí en un proyecto, fui de informático. Estuve en una escuela campesina y fue muy gracioso que mi idea era montar un ciber. O sea, lo que yo tenía que hacer ahí realmente era montar una aula informática que fuese un ciber. claro, Y claro, pues digo, pues fantástico, eso lo hago con los ojos cerrados. claro, Llegué allí y claro, cuando vi el percal, no había teléfono, tío. No había teléfono en el pueblo. Entonces, claro, yo sabía meter internet, pues conectar a un router, ¿sabes? Bueno, claro. ¿sabes? Y yo de golpe, pues aquí no hay teléfono y tuve que montar una antena de radio de 15 metros y sacar internet por radio, que para mí era como, ¿qué carajo es eso? Y claro, y en Nicaragua para conseguir esas instrucciones era un lío todo. Pero bueno, sacamos el proyecto adelante, me gustó mucho, me terminé no mal, pero sí que muy decepcionado con el mundo de las ONGs. Había mucha corrupción y la Claro, denuncié. claro, Y cuando he visto siempre en mi vida, cuando he visto cosas que no me gustan, no, o sea, asumo las consecuencias que tenga para encarar y lo hice. Y entonces, claro, fue como me aparté de este mundo, pero me había gustado mucho y decidí que volvía para allá. Entonces hubo un momento, no me acuerdo, en el 2007 o así, que un amigo nicaragüense se vino, tuvo un problema persona gordo, entonces le dije, vente una temporada, estuvo un tiempo en mi casa y ahí armamos como un plan y me fui luego al norte, cerca de Matagalpa, a dirigir una finca de café. Y ahí estuve dirigiendo una finca de café unos meses hasta que se complicaron muchas cosas. Terminamos a tiros, literalmente. hija. Y sí, tío.
Y no con él, ¿eh? No, no, con mi Ya, amigo ya, no. ya, ya. O sea, nos atacaron, que en ese momento no había ley. Claro. Era un país totalmente... Y nada, pues me volví al norte, ahí abrí un gimnasio, también hacía un poco artes marciales y con eso pues sobrevivía bien y estuve así varios años. Y Oye, ¿y hasta que... cómo te haces informático con 13 años? O sea, que... Jugando. Pues mira, lo primero, y ahora ya me da absolutamente igual todo y cuento muchas ilegalidades. Cuando yo todavía estaba en la EGB, conseguí comprar una grabadora de CDs de 2X con mis ahorros porque yo había estado repartiendo publicidad de estas de buzón por Sí, las calles. sí, Yo buzoneo, sí, con, sí. con, con 12 años, mi padre tenía una pequeña empresa de publicidad y no me acuerdo que quería yo dinero por algo y me dijo, pues curra. Y me dio el curro de ir a repartir, a buzonear. Íbamos con una mochila ahí en pleno verano con yo qué sé cuántos panfletos y íbamos metiendo ahí en buzones. Y yo contrataba a mis amigos, íbamos todos. Claro, yo repartía pero ganaba un poco. Ya tenía la visión esta de decir, Claro. De el que tiene trabajo empresario. soy yo y eso también hay que valorarlo, ¿no? Entonces, pues nada, pues íbamos a repartir eso y era terrible. O sea, pasar así los veranos era una mierda enorme. Claro, Ganábamos algo de dinero, pero no me acuerdo si eran como 10 euros el día o algo así, era terrible. Y entonces me conseguí ahorrar el dinero para comprarme una grabadora de CDs. Y mi plan era grabadora de CDs. También hacía, en la EGB de muy chaval, hacía un periódico impreso en una hoja de A4 que vendía a los compañeros de clase y siempre he tenido pues esta facilidad, ¿no? Por estar haciendo negocios. Y con la grabadora de CDs empecé a piratear juegos de la PlayStation y vale, me forré. O sea, me volví el pirata del instituto y claro, tuve que aprender a montar un ordenador con un rack, porque monté un montón empecé a comprar más grabadoras, tal, y claro. tenía una lista, yo iba a la hora del patio, iba con una lista eran pesetas. Eran, no sé si eran 300 pesetas el CD y 500 si yo tenía que conseguir el CD porque tenía un chico mayor al que tenía internet y se los descargaba, ¿no? Entonces, pues yo qué sé, del Worms 2 que era el juego de la época, vendí no sé cuántos. Bueno, iba, en mi patio era ir a cobrar a la gente y a la hora del mediodía poner la grabadora a tope y ir cambiando y tal. Y claro, pues ahí yo aprendí cómo funcionaba un ordenador, cómo montarlo, tal, me gustaba mucho. Y luego lo siguiente fue eh, entrar en un taller de informática como ayudante, como aprendiz, Vale, que en ese momento estaba. Entonces, pues pedí trabajo allí, me pagaban 60 euros ya estábamos en el momento del euro, 60 euros al mes, pero yo iba todas las tardes a aprender a ensamblar ordenadores, básicamente. Formateábamos. Bueno, en esa época es que te llamaban incluso para instalar una impresora. O sea, había claro, que instalar los drivers, era, sí, era otro momento del mundo de la informática. Entonces, de eso, a la que adquirí un poco de conocimiento, todos los amigos de mis padres, ¿sabes? Era, en lugar de ir a la tienda, que era un rollo, que tenían ahí días, no sé qué, me llamaban, que puedes venir tal y me dan 30 euros. Y claro, para mí, en ese claro, momento eran 30 euros la hora, claro, a chuparla a los estudios. Y ya empecé a trabajar en serio. Y ya lo siguiente fue irme a Barcelona, porque en Cardedeu no había una única tienda de informática, y me iba a Barcelona a comprar las piezas, yo con un dinerito que tenía, ensamblaba un ordenador, y a mí me costaban 300 euros y los vendía por 1000. claro, Y claro, pues así iba, y de ahí pues me fichó el del ciber, y claro, a mí me pareció muy guay porque en el ciber yo tenía mi tienda, mi tiempo de trabajo. O sea, en realidad yo tenía que estar ahí, pero podía estar haciendo cosas. Y me la claro, pasaba jugando al Counter-Strike, que me gustaba muchísimo, pero a la vez me pasaba ensamblando ordenadores. Entonces me había montado como un negocio paralelo claro, al ciber, que era lo que a mí me daba de verdad dinero. Mm. claro. O Sí, sea, sí. has tenido ahí siempre ese gen Yo, ahí de sí, yo soy emprender y emprendedor. de vender. Ojo, Sí, 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 sí. Yo soy emprendedor desde nacimiento. eso digo yo desde los 12 13 años. Eh, Oye, entonces, repasando un poco la historia, ¿no? Pasa esto, o sea, pasas por dos revoluciones, una que es la que te hace ir en lugar de Bolivia a Nicaragua, mm, y la otra que es cuando estás en Nicaragua, después de haber montado pues toda tu empresa, aquella de mm. Travel Guide Nicaragua, y estás a punto de venderla, y al final eso no sale, ¿no? De eso me surge una duda, ¿no? ¿Cómo se vende una empresa, Carles? Es muy difícil, sobre todo en esta que era todo muy personal. O sea, los clientes me conocían a mí y se Claro, fiaban de mí. Y aquí, al no haber domiciliación bancaria,
era todo muy de tú a tú. Entonces, Pero tú ibas a cobrar cliente por cliente. claro, Claro, cada cliente yo lo visitaba 3 veces al año claro, para renovar el anuncio y para cobrar. Y a la vez, pues habría nuevos clientes, ¿no? Negocios que iban abriendo. Entonces, el gran problema ahí era cómo hacer esa transición. Yo había intentado tener comerciales y no sirvió ninguno. Incluso traje amigos de España y les daba un porcentaje altísimo porque ya en ese momento nosotros estábamos en 50.000 al año. O sea, ya funcionaba bien, que en Nicaragua eso es una claro. fortuna. Una fortuna, claro. Y, y pues esa transición era muy difícil y encontré a este chico que me habían contratado, bueno, él tenía una empresa de restauración en Managua y nos habíamos conocido a través de otro empresario y este era vendedor, era el típico que tiene mucha labia. Entonces, cuando él vio la oferta, yo le dije, mira, yo estoy quemado, pero esto da mucho dinero. Tengo todo el equipo, o sea, toda la parte técnica eran nicaragüenses que ya trabajan conmigo desde hacía años, ¿no? De hecho, alguno de ellos a fecha de hoy sigue trabajando y a algunos pues les ha ayudado y están viviendo en España. Y bueno, pues básicamente iba con él de la mano. Por eso fue el tanto tiempo, decir, vale, sí, y yo le dije, vale, pues en enero me das algo para yo ya saber que esto sí es una realidad, ¿no? ¿Cómo la valoraste la empresa? Pues muy, muy mal, no tenía ni idea. Entonces, terminé quedándome, o sea, el plan era quedarme un 40% y él un 60%. Pero Vale, yo sencillamente estar fuera vale, para las partes técnicas que él se perdía de página web y demás, pero con una opción ya una cláusula de que me comprase ese 40. ¿Vale? O sea, él también era alguien que no era informático, no sabía nada del mundo de las páginas web y le daba como mucho miedo. Y yo era como, bueno, tienes los técnicos, pero sí que es cierto que a veces pasan cosas que las soluciono yo, cualquier problema, ¿no? Y él me obligó a meter una cláusula en la que yo pertenecía a parte de la empresa. Entonces, miramos la facturación, miramos los gastos, hicimos un balance y calculamos que se perderían por la transición un 30% de la facturación, no del beneficio, sino de la facturación, que sobre el beneficio es mucho mayor. Entonces, yo estaba tan quemado que la vendí a precio de un año. claro. Y dije, mira, mierda. Es que me Cincuenta daba mil, igual, 50.000 dólares o menos. menos, fueron 35. Vale, o sea, hiciste una Creo que valoración el así. precio de cierre. Pero era, o sea, es un regalo esa empresa en 35 funcionando como estaba. También tenía claro que la parte de las postales quedaba fuera, que las postales era otros 30 al año. Claro, Y esa parte yo ya la había donado a la fundación. Entonces, eh, pues también disminuía un poco el valor. Pero ya te digo, yo era más por que el proyecto siguiese y capitalizar un poco para terminar de hacer la construcción y demás y que la gente que trabaja para mí, yo al final, pues tienes una responsabilidad sobre ellos, ¿no? claro, Porque si no cierras la ventana y ya está. Pero era algo que ya está funcionando tan bien que era decir, tío, que lo lleve otro y va a seguir funcionando. Y las personas con las que trabajan conmigo, con las que ya tienes una buena amistad, pues van a seguir cobrando un sueldo digno también, porque en Nicaragua los sueldos son muy bajos y yo les pagaba bien. Entonces, claro, eran chavales que se están desarrollando súper bien, porque eran todos muy jovencitos. claro. Al final, gente que controlase páginas web era muy difícil encontrar aquí. Sigue siendo. Oye, y después de esto, ¿no? La venta frustrada de la empresa, el haber invertido en esos terrenos y que esa inversión, pues al final se perdiera, vuelves a España, lo dejas con tu novia, se muere tu perro. ¿Cómo remontas de esa situación? En mi caso fue escribiendo. A ver, toqué fondo, ¿eh? O sea, yo recuerdo noches de lloro, de no poder dormir, tío, de despertarte llorando, de pena, ¿sabes? De Claro, pena, sobre todo por la muerte del perro. A mí me afectó muchísimo. Entonces, ahí yo ya tenía blog de Vive Distinto, también tenía la página, en ese momento se llama Fotodinero, y pensé que sería una buena idea irme a viajar. Y busqué vuelos, encontré un vuelo a Tailandia bien de precio y me marché ahí. Y a través de escribir, yo cuando tengo un problema, a día de hoy sigo siendo así. Los problemas a todos se nos pueden hacer una montaña. Y tuve ese problema y hostia, qué complicado, ¿no? Y cómo te cuesta. Pero
en cuanto me pongo hacia la solución, se me pasa, tío. Se me pasa la pena. O sea, fue el momento. Estaba escribiendo el libro y yo ya había sanado. O sea, ya tenía claro cuál era la solución a eso. Tenía claro que en realidad la situación era una lástima, era una putada, pero era hiperprivilegiada. O sea, yo estaba sin ninguna carga familiar, sin ninguna carga de nada, Claro, con ingresos online, con capital suficiente para vivir 3 o 4 años y, y libre. Y sin ninguna responsabilidad. Yo ya en medio del conflicto hablé también con mis trabajadores, los que no pude mantener. Dije 3 nóminas y chao. O sea, sí, ellos también vivían aquí, sabían perfectamente lo que estaba pasando, ¿no? claro. Y, y cerré la empresa y punto. O sea, y ya era como decir, vale, pues tengo la vida por delante, soy hiper libre, tengo un pasaporte que me abre todo el mundo, pues a partir de ahora a vivir viajando. Me volví a España a pasar las Navidades, creo que fueron las últimas que pasé ahí. Me arrepentí, llevaba muchos años cada vez que he pasado unas Navidades. En España estoy ahí, y a mí no me gusta frío y lo paso fatal. Entonces, normalmente yo en octubre, septiembre ya tengo un billete para marcharme a un país tropical. Y, y nada, pues las pasé en familia, les dije que iba a ir viajando, no les pareció raro ya, o sea, ya estaban muy Ya te acostumbrados conocían. a mi vida. Y, y nada, me volví a Nicaragua, que fue cuando estuve aquí con la fundación y me quedé en la fundación un año ayudándoles. En ese momento tenía una exportadora de hamacas que había quebrado por todo el conflicto y estábamos en la fundación de aquí, de Granada. Es una fundación que se llama Tío Antonio, que trabajamos con gente discapacitada y realmente aquí hace una diferencia muy grande. No, no es lo mismo un discapacitado en Occidente que un discapacitado aquí. Aquí un discapacitado, yo cuando conocí este proyecto, que sería en el 2010-2011, me sumé a él y, y desde entonces sigo trabajando con ellos, porque realmente te das cuenta de que la realidad de aquí, de las familias muy pobres, la gente tiene muchos hijos, cuando tú tienes un hijo discapacitado, lo que mayoritariamente sucede es que el padre abandona la familia con tropecientos hijos y con una carga de la cual nadie se hace cargo, solo la madre. Claro. Entonces, si no No, tienen recursos, claro, es un drama muy gordo y sobre todo para esta persona es terrible. O sea, estos chicos se convierten en una carga y hay una tasa de suicidio enorme. claro, Entonces, el punto de la fundación es cambiarles ese rol. No, no solamente darles una salida, sino cambiarle el rol de carga a proveedor. Ofrecerle un trabajo digno. Aquí ahora está Café Las Sonrisas, que es un café que es operado 100% por personas sordas. Y luego pues también está un taller de hamacas, ¿no? Y donde hace macramé y se teje y demás. Y todos son personas o con discapacidad o con riesgo de exclusión social, ¿no? Y también a las madres pues se les da una salida laboral, pero con sueldos de verdad. Pues claro, para eso tienes que vender a precios de fuera del mercado nicaragüense. claro. Y, y bueno, pues yo cuando vi el proyecto me pareció genial y como tenía conocimientos de marketing, pues cogí y le dije, mira, trabajad como estáis haciendo ahora, dejadme abrir la línea internacional. Y empecé a montar una exportadora de hamacas, empecé a vender a Estados Unidos, abrimos el mercado, no sé, en Etsy vendimos como $200.000, una cosa así, en muy poco tiempo, Hostia. es mucho dinero. Y claro, de golpe era como que teníamos una salida y menos mal que teníamos eso, porque cuando se bloqueó el país, seguíamos vendiendo. Y tuvimos una manera de financiar todo el proyecto o sostenerlo de alguna manera mientras estaba eso. Pero hubo un momento en el que ya no había aviones que hicieran envíos. Entonces me vine aquí y conseguimos pues hacer como un envío masivo muy grande y montar un hub en Estados Unidos de distribución. Y bueno, pues eso salvó el proyecto unos años y ya luego se volvió inviable seguir con esto y ya fue un poco más complicado. Pero, pero bueno, ahí sigue todavía el proyecto en vida y ahora ya está súper asentado con el mercado local. Ah. Qué bueno, y además de ese proyecto, Carles, bueno, tienes Vive Distinto, ¿no? .com Mm. ahora mismo, o sea, ahora mismo, ¿cuáles serían tus
como tus principales fuentes de ingresos o vías de negocio? A ver, digitales, vivedistinto.com, que engloba varios proyectos. Está por una parte el podcast de Nómada Digital, que ya está muy arraigado, tiene una audiencia muy grande. El podcast de Emprendiendo y Viajando, que es uno compartido que tengo con Íñigo Mendía. La comunidad de Alternatribu, y ahora el nuevo proyecto de Emprendedores de Éxito, ¿no? Todo esto es la parte pues, de Vive Distinto, donde hablo pues, de cómo vivir distinto de manera muy práctica. Y ahí pues hay formación y está la parte de la comunidad que, bueno, pues me da suficientes ingresos como para vivir de ello y además pues para pagar al equipo técnico que tengo. Pues ahora mismo trabajando conmigo somos 6. Y por otro lado está la parte de estoqueros, que es como proyecto más grande y más visible, que, bueno, pues es un proyecto de formación de fotografía stock en el que también tiene un podcast, tiene canal de YouTube, tiene un equipo también trabajando grande y somos, pues bueno, más de 10.000 alumnos, o sea, es gordo. El proyecto es grande, la lista de suscriptores ya ha pasado los 60.000. El podcast ha sido número uno por años del tema de fotografía y digitalmente ahora mismo solo son esos dos. En septiembre vendí 7 proyectos que tenía porque 7. se me fue la pinza, sí, empecé a montar proyectos y los vendí todos, porque está quemado. Y luego, bueno, puedo decir la principal fuente de ingresos, pero ahora mismo tengo varias inversiones inmobiliarias en distintos países, pero en Costa Rica es donde tengo las grandes, que están funcionando muy, muy bien y pues, ya dan mucho dinero. Sí. Qué bueno. Oye, ¿y cómo se puede gestionar todos estos proyectos, ¿no? que tienes? Porque aparte son proyectos grandes donde se implica mucha gente. ¿De dónde sacas el tiempo para hacer todo esto mientras viajas? Esa es la parte que te termina quemando. Mira, claro, yo el año pasado me quemé del todo, en julio. Fue donde decidí que ya estaba, que iba a vender todos los proyectos y por eso vendí 7 de las empresas. Pero es que aparte de eso había montado, o sea, hubo un momento en el que me lié con 9 inversiones inmobiliarias, empresas en 5 países y a lo mejor tenía unos 12 proyectos online a la vez. Claro, y miles de alumnos, socios por todo el mundo, un Cristo increíble. Entonces, cuando el año pasado me vine aquí a Costa Rica a construir, que solo el proceso de construir, estamos hablando de que he construido 3 casas y 5 locales comerciales. Es un proyecto que es grande. Claro. Y estaba yo solo, con un equipo de constructores, con muchas decisiones importantes de mucho dinero, con socios también en otros lados. Y, fue muy difícil de gestionar. Llegó un momento en el que me quemé del todo y dije, esto no es la vida que yo quiero. O sea, al final esto es una mierda, por mucho que me esté entrando mucho dinero. Claro. Y ahí reestructuré todo. Empecé a escribir otro libro. De hecho, este año publico 4 libros, que el tiempo sale. O sea, realmente estas cosas es más fácil de lo que parece, es cuestión de organizarse. Hablé con mis manos derechas en los proyectos y les dije, mirad, yo así no voy a seguir. A partir de ahora vamos a ir así. Todo lo que no tenga un propósito va a ir fuera. Si el propósito es hacer dinero, que era lo que me pasaba con los proyectos, Claro. todo esto se va. Entonces, aproveché pues que en la comunidad, que es una comunidad de emprendedores, ya hay cientos de personas dentro que estamos todo el día con temas de emprendimiento y demás, y dije, mira, todos estos proyectos, hice un podcast, lo voy a vender. Y públicamente dije el precio a los que los iba a vender y de qué trataba el proyecto y cómo estaba montado todo. Y en una semana se vendieron todos. O sea, ingresé una barbaridad de dinero. Además, también me había como prometido a mí mismo el decir, si vendo, había uno que era muy conflictivo, yo si vendo este proyecto, me gasto todo el dinero en una autocaravana. Que Ujú. yo he viajado en furgos en Europa durante este tiempo que he estado viviendo como nómada digital, pues he tenido temporadas de furgos, ¿no? He tenido 3 furgonetas diferentes, luego he viajado en una moto grande también por Europa. Pero las furgos que tenía, pues la última le llamábamos la punkineta. Pues era una furgo que habían hecho unos punkis que estaba muy bien, pero que pues no tenía baño, que no tenía ducha, que en invierno me estaba duchando ahí en las playas, o sea, que era una vida dura, ¿no?
y que, de nuevo, yo he vivido muchos años aquí y estoy curado de espantos, pero me apetecía decir, tío, sí, joder, o sea, si es que me lo puedo permitir. Claro. Y, y nada, decidí gastármelo en una autocaravana, que la voy a tener, o sea, ya está, ya es una realidad. Y ahora en verano ya me paso a mi nueva casa con ruedas, que es una autocaravana maravillosa, Qué que es bueno. la autocaravana de mis sueños, sí, sí, o sea, va a ser un lujo. Oye, y yo te quería preguntar, es decir, si económicamente entiendo, ¿no? Que ya con la venta de todos tus proyectos más todo lo que tienes generado, económicamente, pues ya tienes como, diríamos, la vida Mm, resuelta, ¿no? sí. ¿Qué es lo que hace que sigas metiéndote en más berenjenales? Un propósito, tío. Mira, yo tengo claro el proyecto que quiero hacer y, y cada vez que lo cuento, más ganas me vienen y la gente se suma a él. Lo que pasa es que es un proyecto que requiere mucho dinero y, y sencillamente lo voy creando. O sea, para mí, ha sido una pregunta importante también de decir, ¿y ahora qué, no? O sea, Claro. eh, para que el público lo entienda también. Cuando yo empecé a vivir viajando, aquí en el 2019, mi presupuesto, yo iba con un presupuesto. Además, en el podcast, cada mes explicaban que me había gastado todo el dinero. Y llevaba una app y me gastaba, o sea, me gastaba 1 euro, lo apuntaba. Y iba con mi presupuesto y tal. Pero llegué a vivir con 6.000 euros al mes, al Al año, año. al año viajando. Eso es Claro. muy poco dinero. Sí. Pagando viajes, Durmiendo, alojamiento y todo, ¿no? todo. Claro, de eso eh, creé un negocio que es el que vendí, que se llama Club Nómada. Desarrollamos una estrategia para encontrar errores de tarificación de las aerolíneas y comprar billetes a precios ridículos. O sea, para que te hagas una idea, Barcelona, Nueva York, 90 euros ida y vuelta. Hostia. Mm. Entonces, claro, yo viajaba así, o sigo Claro, viajando así. claro, Y bueno, pues de ahí me salían ideas de negocio, tal, ¿no? Y iba montando, ¿no? Y al final llegó un momento en el que dije, vale, si hacer dinero sé. claro, Entonces, ya no es algo que me motive. Sí, evidentemente que es una necesidad, o sea, quien diga lo contrario, no sé, que vive en un mundo yuppie, o sea, tú necesitas pasta para vivir. A medida que iba ganando más, también iba aumentando mi presupuesto, ¿no? El primer año fueron eso, 7.200 creo que fue, luego 10.000, luego 15.000, luego 24.000 y hace un par de años dije, paso ya de contabilizar dinero porque es una mentalidad de escasez que no tengo ganas de tener claro, y porque no tengo la necesidad realmente ahora de ello, ¿no? Entonces, sí que me he pasado los 2 últimos años gestionando proyectos que me den la libertad económica de verdad offline. O sea, yo ahora ya mis inmuebles puedo vivir yo y mi claro, familia de por vida. Y ahora mismo estoy construyendo todavía más, ¿no? Y en cuanto termine es como decir, vale, hasta aquí ya está hecho. A mí lo que me motivaría es crear un espacio que genere libertad. Y es lo que ahora mismo estoy haciendo de manera digital, pero lo quiero hacer de manera física. De manera digital, pues para mí, tío, es muy importante también el poder demostrar que se puede vivir de una manera tan diferente. O sea, yo me salí del sistema a los 18 años. Es que nunca he estado en el sistema. nunca has estado, claro. Tú te Nunca he saliste a estado. los 12, a los 13. Sí, o sea, es Claro. que yo nunca he estado en el sistema. No tengo estudios algunos, no he tributado en ningún sitio nunca. O sea, bueno, tributo aquí en Nicaragua, en donde vivo, Claro, ¿no? Pero es que realmente la gente, claro, y cuando yo cada vez que vuelvo a España, ahora ya lo tengo muy asumido, pero al principio era un choque de mentalidades, es decir, no o sea, tenéis el cerebro frito, ¿no? claro, Y veo cada vez mucha más frustración sobre ello, ¿no? Es decir, hostias, es que, claro, la crisis de los 30 a los 40 te llega en el momento en el que salir de fiesta ya no tiene puta gracia y te das cuenta que tu vida va a ser una mierda aquí a que te jubiles, que luego va a ser otra mierda. Y claro, es decir, es que esa no es mi realidad. Y se puede vivir de otra manera, ¿no? Y entonces, a través de esto, me propuse, pues intentar apoyar a todos aquellos que quieran cambiar su realidad y ir generando, ¿no? Y al final, pues esto cada vez se ha creado en un movimiento más grande
Y de ahí pues van saliendo proyectos, libros, van saliendo cosas. Mi intención, a partir del año que viene, pero bueno, ya estoy con esto ahora mismo, es encontrar un espacio físico, todavía no tengo muy claro dónde, grande, donde crear una comunidad. Es que es muy difícil porque rápido la gente tiende a pensar a comunidad hippie. Y justamente lo que quiero es protegerlo de ello, ¿no? Yo quiero crear una finca grande donde se puedan alojar grupos de personas, pero que nadie pueda vivir allí, incluso yo mismo tampoco pueda vivir ahí, y donde se genere un centro de desarrollo de libertad, tanto tecnológico, con tecnología agrícola, tecnología eólica, tecnología de energías renovables y de autosostenibilidad, como de emprendimiento, donde podamos montar talleres y decir, oye, tu comunidad, ¿quieres montar un taller? Tienes la logística entera para que la gente pueda venir ahí con un espacio donde poder dormir y estar cómodo, con un gimnasio, con un coworking, con salas para dar conferencias y demás. Todo de puta madre, pues fantástico. Esto puede ser el sustento del sitio, pero en paralelo, yo lo que quiero es estar desarrollando una serie de tecnología para liberar las patentes. Porque es algo que aquí, en países como este, es muy útil. O sea, algo tan simple como un molino de viento que esa gente se pueda construir en casa con un alternador de un coche, cambia vidas en países como este. Y esto realmente es fácil de desarrollar si tienes el espacio y las herramientas. Yo no tengo ni idea de ingeniería. No me da miedo tampoco. O sea, me voy a meter ahí. Pero sí que tengo muchos contactos y sé seguro que si meto las herramientas a disposición, se va a poder desarrollar esto, ¿no? Entonces, lo empezamos a montar aquí en Costa Rica hace un par de años. Al final el sitio no salió, pero ya cuajé la idea, empecé a desarrollarla. Lo compartí en el podcast, me llegaron cientos de correos. Fue como mucha gente, se llamaba Proyecto Utopía. Y, y bueno, pues a raíz de ahí me di cuenta que la gente también me lo está pidiendo, ¿no? Y dije, coño, es que esto realmente puede ser un proyecto muy chulo de vida. O sea, es algo que tiene un propósito. Sí, a mí me encantaría, de hecho, estamos viendo, yo voy recopilando información durante los años, unos tubos de plástico, ¿vale? De PVC, para poder generar cultivos hidropónicos en vertical. Es algo que ya existe, pero que lo puedes reducir a un coste mínimo con materiales muy fáciles de hacer, que además pues, se sustenten de agua que tú colectas del aire. Que esto también es una tecnología que existe y que funcionen con unas bombas de bombeo que se alimenten de aerogeneradores, ¿no? Si tú juntas estos tres elementos, tienes la capacidad de generar comida de la nada en sitios como campos de refugiados. Y ahí es donde dices, va, es que el emprendimiento digital, pues sí está muy bien, pero yo lo que estoy enseñando con emprendimiento digital no deja de ser a occidentales a vivir más cómodos. Claro. Al final las cosas son como son. Mm. Y que, oye, estoy hiper orgulloso de la gente que está con esto, ¿no? Pero hay otra realidad en el mundo que también conozco muy bien. He convivido años de mi vida en una de las zonas más pobres del planeta con menos cultura. Y sé las realidades y las necesidades que tienen y creo que se puede hacer un cambio. O sea, que realmente no vas a cambiar el mundo, pero si tú das las herramientas, hay gente que sí que lo puede cambiar, ¿no? Y al final eres una hormiga en un hormiguero muy grande. Pero yo lo que quiero es desarrollar todo esto y poner a disposición de quien quiera apoyar. Y estoy seguro, porque creo mucho en la bondad de la gente, estoy seguro que cuando este tipo de proyectos salen, igual que el Open Arms, por ejemplo, ¿no? Pues la gente los apoya y, y la gente se vuelca. Y cuando tú te pones a disposición de esto y realmente la gente entiende que es el propósito, que realmente es que tu vida está destinada para ello. Entonces, es ahí donde no hay un freno. Claro. Mi intención es esa. O sea, voy a mi ritmo. Voy a un ritmo rápido, Vas dentro a de un lo que ritmo cabe. rápido, sí señor, Voy a sí un ritmo señor. rápido. Y yo espero que en un par de años esté este proyecto físico construido de verdad. Y para ello, una parte que para mí era importante
era saber que está mi parte económica solventada. Claro. Que Ah, tienes. no solo a nivel personal, sino con la capacidad incluso de sostener este proyecto en caso de que fuera necesario. Claro. Que al final, y eso requiere mucho dinero. Sí, Y sí. bueno, pues ahí estamos en eso, sí. Qué bueno, tío. Oye, te quería preguntar, después de todos estos años, ¿no? O sea, joder, un tío que lleva desde los 12 casi casi emprendiendo, ¿cuál ha sido tu principal aprendizaje? El más importante. Mira, lo compartí el otro día después de esto de emprendedores de éxito, ¿no? Lo primero es la constancia. Es el no parar nunca hace que todo funcione, pero no solamente el no parar nunca, sino el que ante cualquier problema, esto es algo que es característica de todos los emprendedores que tienen algo hecho. O sea, y he tenido la suerte de entrevistar a gente pues, que sois muy potentes, con gente que lleva años y gente, empresarios de empresas grandes también que llevan años de proyectos, y te das cuenta de que pasan cosas. O sea, yo mismo he tenido momentos que son una locura, ¿no? Pero dices, bueno, pero si es que solo hay una salida, es hacia adelante. O sea, no Sí, tengo ni idea de cómo solventar este problema, pero cuando tú tienes esta mentalidad integrada, es eso. Eso es lo que te hace funcionar. Y que a lo mejor te equivocas y la lías y te hundes y la empresa se destruye, pero vas a ir sacándolo más adelante, ¿no? Esto es la típica historia de los emprendedores hiper exitosos que se han arruinado 3 veces antes. Pues claro que sí. Pero también hay gente que no se ha arruinado ninguna vez y sencillamente es porque la atinaron a la primera. Y cuando yo muchas veces veo a personas que me siguen, ¿no? Y me dicen, hostias, que me encantaría, pero no sé ni por dónde comenzar, tal. Mira, al final todo es una historia de mentalidad. O sea, si tú tienes ganas y eres consciente de a lo que te va a llevar, no hay quien te frene. Y si no tienes ni idea de hacer páginas web, es que ya vas a encontrar una solución. Si no tienes ni idea de dar un webinar, de email marketing, yo qué sé, lo que sea, es que tú vas a buscar la manera de hacerlo. Entonces, muchas veces vemos a mucha gente que no arranca, pero lo que está haciendo es procrastinar poniendo excusas de falta de conocimientos. Oye, no es una cuestión de nada más que de echarle huevos. totalmente. Mm, Totalmente, ¿no? Esto, bueno, la frase del que quiere hacer algo, ¿no? Encuentra el cómo y el que no, pues encuentra al final una excusa, ¿no? sí, 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 Totalmente, es así. tal cual. Justamente esta mañana estaba hablándolo bueno, en el grupo de emprendedores a los que a los que mentorizo, y justamente estaba hablando de eso, ¿no? Porque empiezas a ver, ¿no? Cuando llega la hora de enfrentarse a según qué miedos, ¿no? Venga, va, pues ahora toca hacer esto. Y a lo mejor toca hacer esto simplemente es una llamada, que para mí es una chorrada. Y digo, hostia, ¿cuándo vas a hacer una llamada? Y ves a la gente sufriendo, ¿no? Como diciendo, oye, tío, que no pasa nada, tío, ¿no? Sobre todo cuando, no en tu caso, que estás en países que dices, joder, que he salido a tiros de un Mm. sitio, ¿no? Y tú te pones así por hacer una llamada. Sí, o sea, la gente está cargada de tonterías también, pero es eso, al final, ah, el que sabe que toque lo que toque, pase lo que pase. O sea, en España, pues también mucha gente tiene problemas con Hacienda o tiene problemas con proveedores, lo que sea. Si tú, ante un problema, como bien has dicho, o sea, tú puedes buscar culpables o puedes buscar soluciones. Eso Cuando tú es, estás siempre buscando soluciones, absolutamente siempre, y no te estás quejando, te puedes cagar en todo. A mí me ha pasado también o sea, reventar, de decir, ¿qué cojones está pasando? ¿O por qué este me ha hecho esta putada? Lo que sea, pero la vida es eso. claro. Entonces, mm, te- cambia el chip lo antes posible de estar puteado a estar buscando la solución. Y si tú vas así siempre, ya está. Y no es algo que cueste, al revés. Es que para mí, cuando tú tienes esta mentalidad, la vida es mucho más fácil. Totalmente, totalmente, porque no tienes frenos. O sea, sabes que te va a costar más o menos, pero al final lo vas a conseguir, ¿no? Al final, Exacto. oye, que me va a costar, con lo que hablábamos antes, fuera de micro, ¿no? Es como que, oye, que el coste por lead se ha multiplicado por 4, ¿no? Para conseguir leads, para poder vender en proyectos digitales. Bueno, pues tengo dos opciones, Eso. ¿no? Sí, O seguirme quejando diciendo, ¿qué cojones hago yo ahora para buscar una vía alternativa de captar esos leads, ¿no? Esa sería es la ujú, actitud clave, ¿no? tal cual. Es eso. La última pregunta, Carles, que es normalmente es la que siempre hago, la primera. Mira, tú eres
el episodio número 52 del podcast. Siempre le ha hecho la Buenísimo. primera pregunta, siempre le ha hecho la primera pregunta, pero en este caso, bueno, pues como yo me dejo llevar también por el entrevistado porque me gusta mucho fluir con esto. Ahora, pues en este caso es la primera vez que toca al final y me gustaría preguntarte, para acabar, que nos dijeras quién es en realidad Carles Navarro. Es un emprendedor, tío. O sea, yo cada vez que me miro a mí mismo veo a un emprendedor. Siempre he querido cambiar el mundo por disconformidad. Y en algún momento entendí que no lo voy a cambiar y que realmente lo que me hace feliz es estar haciendo cosas. Entonces, cada vez entiendo más que las cosas que quiero hacer son solo las que me hacen feliz de verdad. Y que estar haciendo, pues, yo qué sé, tenía páginas web de nicho que daban bien dinero, pero eso pues es una mierda. O sea, eso no, yo perder un minuto más en eso no lo quiero en mi vida, ¿no? Por eso vendí todos Claro, los proyectos. Entonces, para mí soy alguien que no para de hacer cosas, que tiene buenas ideas y tiene mucha experiencia en la vida. Entonces, pues la aprovecho en todo lo que pueda hasta donde dé. Y cuando se haya terminado, pues bienvenido será, ¿no? También es algo que el memento mori, cada vez estoy estudiando más estoicismo, ¿no? Trato también de formarme muchísimo y la muerte llega, tío. totalmente. Y estar ahí y que te digan, no, es que mañana la palma y pensar, ¿cómo, cómo he perdido la vida? A mí eso me mataría. Entonces, a mí me dicen mañana palmas, me daría mucha lástima. Dios, es que tengo muchas cosas por hacer, pero por lo menos sabría que cada día estoy haciendo todo lo que puedo. Y de ahí es Totalmente. donde sacas el tiempo, ¿eh? De ahí yo no veo Netflix, no veo la tele, no he tenido tele en años, no pierdo el tiempo en tonterías. Intento no pasar tiempo en redes sociales, sí que es cierto que te engancha más de lo que quisieras, pero vamos, o sea, si tú estás siempre haciendo cosas con buena actitud y demás, ya, y sobre todo aprender. Disfruto muchísimo. Hace un par de meses estaba en Taiwán y me fui a aprender a un templo budista. eh, bueno, pues me fui allí solo a aprender. Era un templo que se enseñaba, los monjes están destinados a promover el budismo, ¿no? Yo soy totalmente ateo, pero la filosofía me apetece mucho de conocerla. Y se me quedó grabado algo que me dijo una monja, que estábamos hablando con un intérprete por medio, ¿no? Y me dijo, mira, al final, da igual si crees en Buda o no, si tú al final, la razón real de todo esto es si tú eres capaz de en tu día a día hacer cosas buenas, pensar cosas buenas y decir cosas buenas, vas a ser feliz. Hacia ti y hacia los demás. Pero sobre todo hacia ti también. Muchas veces, hostia, qué tonto soy, hostia, ¿sabes? Nos autoculpamos de muchas cosas. Si tú estás centrado en esto, la vida es maravillosa. Mm. Y además te sientes bien haciendo cosas. Entonces, yo trato de llevar esto muy presente y, y ya está. O sea, sí que vayan pasando días, pero que cada día sea un día guay. O sea, yo Totalmente. no tengo días malos desde hace tiempo. Qué bueno, Mm. tío. Qué bueno. Oye, ¿dónde puede encontrarte la gente que quiera saber más de ti? Vivedistinto.com. Es la manera más fácil, ahí me encuentran muy sencillamente. Ahí Y si no, canalizas todos tus proyectos. sí, si no en el podcast Nómada Digital, pues también ahí me pueden Perfecto. escuchar. Sí. Genial, pues pondré aquí abajo de la entrevista los links para que la gente pueda seguirte, que estoy seguro que lo harán, porque me ha encantado la entrevista, Carles, me ha encantado conocer tu experiencia de vida, creo que aporta muchísimo, ¿no? Muchísimo, muchísimo valor a todas esas personas pues, que están en ese camino y que necesitan Mm. ese empujón para seguir adelante que tú nos has dado hoy. Así que mil gracias por todo, Carles. Muchas gracias, David. Un abrazo. Un abrazo, un placer. ¿Qué? ¿Qué te ha parecido? No olvides valorar bien este podcast, suscribirte si te ha gustado para no perderte ningún episodio y compartirlo con aquellas personas emprendedoras a las que sientas que les vendría bien escucharlo. El karma te lo devolverá. Un abrazo.